pues ya vamos a dar inicio a nuestra sesión número 2 de este seminario permanente, Estructura y Coyuntura de la Economía Mexicana durante el periodo agosto-octubre del 2021. Le doy la más cordial bienvenida a todas y a todos aquellos que estén presentes en este momento y los que se vayan sumando y que posteriormente vayan a ver esta transmisión. El día de hoy le doy la bienvenida a la doctora Lilia Rodríguez Tapia, quien es profesora investigadora de larga trayectoria del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Ella es una profesora de larga trayectoria vinculada a aspectos de recursos naturales, entre otras líneas de trabajo, vinculada al área de concentración de crecimiento y desarrollo económico. Actualmente es coordinadora del programa de la especialización de estudios y gestión del agua. Me corregirá la profesora si estoy en lo correcto con el nombre. Y ella nos va a hacer la presentación de una ponencia sobre problemas de abastecimiento de agua a los hogares de la Ciudad de México. En este momento le voy a dar la palabra a la doctora. Bien, pues adelante, doctora, bienvenida. Yo le doy la palabra y pues aquí nos quedamos. Gracias Adelante. por la invitación. Nada más corrijo, es la especialización en economía y gestión del agua. ¿Sí? Muchas gracias. Ok, voy a compartir y ahora les estoy compartiendo la presentación. Miren, me invitaron con la idea de reflexionar un poquito sobre los problemas de abastecimiento de agua a los hogares en la Ciudad de México. Y sabemos que los problemas de agua son diversos. Sin embargo, aquí me voy a concentrar en presentarles un primer esfuerzo que hicimos en el grupo de investigación en el que participo. Uno está en la especialidad en Economía y Gestión del Agua, y también varios miembros se repiten en el grupo de investigación del área de Crecimiento y Medio Ambiente, del Departamento de Economía. ¿Sí? Entonces, bueno, en este caso, yo voy a referirme más al problema sobre cantidades de agua que llegan a los hogares de la Ciudad de México. Hay diversos problemas, como la calidad del agua, con qué calidad llega, la continuidad, qué hogares reciben el agua diariamente en la llave de su casa, muchos hogares no tienen esta suerte y la reciben algunas veces al día o algunas veces a la semana o algunas veces al mes, que es otro problema. ¿Sí? Entonces, bueno, del conjunto del problema, de los problemas que hay, pues yo me voy a referir más a qué tanta agua en cantidad le llega a los hogares en la Ciudad de México. Y a esto va a hacer referencia a un problema de la desigualdad que existe en el suministro de agua entre la población. El problema de la desigualdad es un problema del mundo. 663 millones de personas carecen de acceso al agua potable, y la mayoría en el mundo de la población que tiene este problema se ubica en áreas urbanas. La desigualdad en el suministro de agua en centros urbanos es una de las variables que ayudan a entender muy bien el problema de la pobreza en general y el problema de la pobreza urbana cuando hablamos
de ciudades. Aunque México en el suministro de agua registra estadísticamente una cobertura en el área urbana de manera importante, más del 90%. Sin embargo, bueno, vamos a ver cómo es un suministro muy desigual, ¿sí? En este caso, que hablamos de la Ciudad de México, según el censo último de población y vivienda, viven más de 9 millones de personas en la ciudad y sabemos nosotros que es un lugar muy importante política y económicamente en el país. Y en esta ciudad que tiene esta importancia, el suministro público de agua, según el censo, es del 90.15% en la ciudad. Cabe comentar que en el censo anterior, el de 2010, se registraba una tasa un poquito más alta, 92%. En este último censo nos dice 90%, lo cual nos está dejando aproximadamente 1 millón de personas que no tienen conexión al agua. Esto ya es un problema grave, que no haya, bueno, que haya un conjunto de personas que no tengan agua corriente en sus hogares, porque de alguna manera tienen que resolver. En ese marco de problemas, el objetivo de la plática es identificar dentro del conjunto de hogares que tienen conexión al agua potable, ¿sí?, qué tanta diferenciación hay en las cantidades de agua que reciben. No me voy a meter en la parte de los hogares que no tienen conexión, que como dije, son 1 millón de personas, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea es que además de medir qué tan desigual es esta distribución, cómo se distribuye en el espacio, en regiones dentro de la ciudad, este problema de desigualdad. ¿Qué zonas son las que se ven afectadas por tener bajos consumos y qué zonas de alguna manera reciben el agua en buenas condiciones? Lo nuevo dentro del grupo de investigación que estamos haciendo es meter la variable espacial. Normalmente tenemos diversos artículos publicados en donde se menciona el problema de la desigualdad, pero de manera global. Ahorita les voy a mostrar aquí lo que son los resultados primarios en términos de la distribución, porque realmente ya tenemos también avanzados más resultados, pero bueno, para esta plática yo decidí presentarles lo que es un primer bosquejo de la distribución espacial. Y bueno, finalmente identificaremos las áreas de mayor vulnerabilidad hídrica en la ciudad. Déjenme ver si puedo quitar un letrerito que me está molestando aquí, pero parece que no lo puedo quitar. Sí, sí lo puedo quitar. Bueno, ya no cabe en mi pantalla. Bueno, ya quedó. Les anuncio hacia dónde vamos. Vamos a tener como resultado, en primer lugar, que se observa una muy desigual distribución del consumo de agua entre los hogares de la ciudad. En segundo lugar, de acuerdo a un índice que nosotros utilizamos para identificar si existe un patrón de distribución espacial o no en los consumos de agua, el índice nos reporta que sí, existe un
patrón de distribución espacial del agua en la ciudad. Y la tercera conclusión es que en el caso de este proceso de investigación, encontramos que la distribución del agua, del consumo del agua, sigue muy de cerca al índice de marginación urbana de las viviendas que existe en la ciudad. Entonces, esto nos lleva a una idea general que nos dice que aquellos hogares que tienen exiguos niveles de consumo de agua se ubican en zonas calificadas como de marginación muy alta o alta. Y los hogares que se ubican en zonas de marginación, muy bajo índice de marginación, es decir, condiciones socioeconómicas buenas, infraestructura buena, están dotadas de una mejor infraestructura urbana y de agua, ¿sí? Y bueno, finalmente vamos a identificar esas zonas de la periferia de la ciudad. Las características muy generales de la ciudad. La Ciudad de México se ubica en una cuenca hidrológica que se llama Cuenca del Valle de México, que abarca parte de Tlaxcala, Puebla, Estado de México y un municipio de Hidalgo, ¿sí? En esta cuenca, la captación de agua no es lo más abundante, y esto caracteriza a la cuenca como interés hídrico, y en consecuencia esto es el resultado también de considerar a la Ciudad de México como en términos de la captación en cuerpos de agua, del agua de lluvia, pues bajo, ¿sí? Tenemos 2.700.000 viviendas según el censo del 2020, y es una de las regiones más densamente pobladas del país. Es interesante conocer que quien nos suministra de agua es un organismo operador de carácter público que se llama Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y una sola empresa, un solo organismo, pues tiene que administrar todo el problema del suministro a todos los hogares, a los 2.700.000 viviendas de la ciudad, y lo mismo con el drenaje. Entonces, bueno, de ahí ya podremos derivar el conjunto de problemas que implica para este organismo operador hacer una gestión eficiente, como quiere toda la población, del suministro de agua. El agua que nosotros recibimos en la ciudad, 2/3 partes se extraen de pozos que se hacen en el acuífero de la Ciudad de México. Son cuerpos de agua subterráneos, y de ahí hemos estado extrayendo el agua para nuestro consumo de una manera importante, y un riesgo latente y grave que existe es que ese suministro se agote en algún momento, porque la relación entre la infiltración de agua y lo que extraemos es tan desproporcionada que hay zonas donde ya los pozos no tienen agua, tienen que clausurar, a veces se abren en otro lado y se encuentran agua, y a veces ya no. Entonces, ese es un problema latente de mediano plazo, ¿sí? Y tenemos otra tercera parte de agua que proviene de cuencas fuera de la cuenca del Valle de México, que todos conocemos como el sistema Cutzamala, y que es un agua que viene desde Michoacán y es agua superficial. Y cuando sabemos que va a haber problemas de agua, es cuando nos estamos refiriendo a esa tercera parte de agua
que suministra la ciudad. Y esa escasez de esa tercera parte es una amenaza muy importante pues, para toda la población. Es una cantidad considerable. Y bueno, en general podemos decir que la Ciudad de México registra un estrés hídrico muy elevado y que reconoce límites para satisfacer la demanda de la población, tanto en términos de la cantidad de agua que podemos estar extrayendo, como para que también se reconoce, pues al ver que hay 1 millón de personas que no cuentan con conexión para el suministro público. Bueno, ese es el contexto general. Los datos para esta investigación provienen de una encuesta que se hizo en el 2011 por investigadores de la UAM, en el que participamos pues del área, ¿sí? Y investigadores de Iztapalapa y Xochimilco. Y en esta encuesta recabamos información directa en hogares y la información que captamos fue cuánto consume efectivamente el hogar. No estamos viendo lo que mide el organismo operador cuando llegue el agua a la conexión, porque la casa puede tener fugas y la cantidad de agua que finalmente se consume pues puede ser menor a lo que el medidor está diciendo. Aquí el consumo se midió a partir de preguntarle todos sus hábitos de consumo de agua a los hogares. Hicimos una estimación por cada hogar, pues de la cantidad de agua que utiliza en un mes, ¿sí? Contabilizando todos los consumos. Y bueno, esta es una información que hace referencia básicamente al consumo, pero decimos consumo efectivo, en el sentido que está reportando el gasto real de agua por los hogares. Y el otro dato es el índice de marginación urbana que elabora el Consejo Nacional de Evaluación. Estamos usando el del año 2015, que es cercano, perdón, del 2010, que el Coneval realiza y que esto se hace, bueno, lo hace el Coneval, pero toma datos a partir de los censos de población que hace el INEGI y la información que también aporta de alguna manera CONAFO, ¿no? Y bueno, y con esto tenemos un mapeo de cómo está calificada la ciudad en términos de su índice de marginación urbana, y esto lo tenemos a nivel de áreas de estadística básica, que son áreas que define el INEGI, y que, bueno, conocemos las características, su posicionamiento, ¿no? En los mapas, de dónde están localizadas cada gente. Y esta es la variable que nos permite hablar de una investigación espacial. La metodología, identificamos la heterogeneidad que existe en la ciudad en el consumo de agua, con medidas que todos conocemos, que es la curva de Lorenz y el índice de Gini. Dado esto, dada esta información de heterogeneidad, pues la siguiente pregunta es, determinemos si existe un patrón de distribución espacial. Aplicamos una técnica que define, que mide si existe o no el índice de Moran, y luego identificamos el patrón de distribución espacial de consumo de los hogares, con otro indicador que es el índice de vista. Bueno,
En la primera etapa tenemos una laminita que nos dice cómo en el eje de las X, ya saben, están los hogares clasificados en grupos. El primer quintil clasifica hogares con el ingreso familiar más bajo. El siguiente con ingresos más altos hasta el último, 5 quintos, que es el 1, un 1 va ahí, que nos dice el decil último que tiene los ingresos más altos. De tal manera que el eje de las X nos está diciendo hogares clasificados según su nivel de ingreso. Ahora, ¿qué participación tienen en la cantidad de agua total que consumen todos los hogares? Podemos ver cómo el primer decil, el 1/5, pues está consumiendo un porcentaje de agua pues bastante bajo, ¿sí? No llega, es del 7%, ¿sí? En tanto que el último decil de 4/5 a 1/5 nos está indicando que consume pues más del 56, bueno, aproximadamente el 56% del agua. Ya podemos ver, y para quienes utilizamos esta gráfica, sabemos que entre más alejada esté la línea naranja de la línea de equiproporcionalidad, que es la línea azul, pues tenemos una mala distribución del ingreso, ¿no? En este caso es del agua. Que se parece mucho a la distribución de ingresos del país, ¿no? Tenemos una mala distribución de ingresos en el país, pues también tenemos una mala distribución de agua, en este caso de la Ciudad de México. No me detengo mucho en esto. Una de las cosas que, la gráfica que les acabo de pasar, utilizó como base el consumo total del hogar. Lo que hicimos en la investigación es que para que evitar que el tamaño del hogar influya en el grado de desigualdad en el consumo de agua, pues calculamos el consumo per cápita diario de agua para cada hogar, ¿no? Que nos dice cuántos litros por habitante al día se consume en los hogares, ¿sí? Cuando hacemos esto, encontramos hogares que consumen 16 litros por persona al día, en contraste con otros hogares que consumen 710 litros. 43 veces más los que consumen mucho respecto a los que consumen poco. Este es el resultado que nos dio nuestra distribución. ¿Quién vive con 16 litros al día de agua? Bueno, pues hay hogares que lo tienen que hacer. Incluso en regiones donde hay agua, el promedio per cápita llega a ser mucho más bajo. Pero bueno, esto nos dio nuestra distribución y con eso hicimos el análisis. Entonces, ambos indicadores nos confirman el índice de Gini y la definición de rango de la variable consumo per cápita por el diario, y ambos nos están indicando que sí está inequitativa la distribución del agua en la ciudad. Y bueno, esto es algo que vivimos cotidianamente todos y sabemos que es un hecho. Lo único es que acá aparece con datos.
El siguiente punto es cómo yo observo que mis hogares se ubican geográficamente y trato de ver si hay un patrón de distribución espacial. En esta figura, una cosa que se alcanza ya a ver es que, dado que clasifiqué en 5 grupos de hogares que van, como lo dice, y no sé si alcancen a ver allí bien, el color azul más fuerte son los hogares que tienen un consumo per cápita menor a los 122 litros diarios por persona. Son los de menor consumo. Ya se vislumbra que hacia las orillas de la ciudad es donde existen más los azules. Aunque también se observan en otras zonas que tienen consumos bajos y en otras partes de la ciudad, ¿no? En el extremo de consumos ya altos, empiezan el color rosadito, morado, en donde se nota que se ubican más hacia el centro norte de la ciudad. Esta es una primera visualización, pero bueno, uno no se atreve a decir que hay un patrón de distribución espacial porque hay cierta indefinición en lo que se reporta en la figura. Un ejercicio intermedio que hicimos, esto fue de proceso, simplemente, vimos que la Organización Mundial de la Salud recomienda que una persona debe tener al menos 100 litros de agua al día. Entonces, alguien que tenga menos de 100, pues no está cumpliendo, digamos, alcanzando las recomendaciones a nivel internacional, ¿sí? Y hay otro criterio que es el del gobierno de la misma ciudad de la que estamos estudiando, que recomienda 196 litros por habitante al día. Estos dos datos vamos a ver cómo se comportan, un poco como complemento a lo visto previamente. Y tenemos, bueno, una recomendación de Conagua, en donde para la zona en que estamos, clasifica 3 rangos, el residencial, medio y popular, y bueno, ahí nos está diciendo que un consumo popular en una zona de ingresos bajos debería ser de 150 litros por persona, ¿sí? Entonces, bueno, ya de acá logramos ver que los estándares de recomendación por las mismas instituciones o por el mismo gobierno, pues está señalando un límite para considerar quién cumple con lo que es mínimamente recomendado para satisfacer necesidades básicas y quién no. En este mapita, con los rangos que acabamos de comentar, se observa en color amarillo las zonas que no cumplen con el estándar de la Organización Mundial de la Salud. Y el verde indica los que no cumplen con el criterio del gobierno de la ciudad. Y como vemos, hay bastantes verdes y hay bastantes amarillos. Bueno, amarillos no demasiados, pero hay verdes muchos. Y en azul y azul claro y azul marino se observan las zonas que tienen muy buen consumo de agua. Bueno, dicho esto, ya se describió cómo pero hay un patrón. Bueno, en esta grafiquita que no sé si alcance a ver completamente, lo que hacemos es que en el eje de las X
ponemos los consumos de los hogares, pero nada más que, bueno, aquí la variable está estandarizada, por eso en el centro está el 0, ¿sí? A la izquierda del 0 están valores de consumo que son menores a la media. A la derecha del 0 están los consumos per cápita que son mayores a la media. Esto ya identifica que los que estén a la derecha tienen consumos altos relacionados a la media y a la izquierda de X valores bajos respecto a la media, sobre el eje de las X. En el eje de la Y, lo que tenemos clasificado es el consumo de los vecinos de los que están en el eje de las X. Es el mismo consumo, pero aquí importa el consumo de mi vecino respecto a la posición de la vivienda. Y bueno, lo que da la grafiquita es que nos dice qué tanta correlación hay entre las viviendas respecto a su consumo de agua. Y como ven, aquí nos da un alto índice de correlación entre el consumo entre viviendas. Y esto lo que determina es que si existe o no un patrón. En este caso, la conclusión es que sí existe un patrón de distribución. Bueno, aquí viene un indicador de que el resultado no es, no es un escenario que pueda no cumplir con una prueba estadística y que no sea resultado de una situación potencial aleatoria de lo que pudiera ocurrir como resultado en la distribución que tenemos. Aquí los indicadores nos dicen que pasa una prueba de que tenemos indicadores robustos en el índice de mora. Ya contestamos que si hay un patrón de distribución, sí lo existe, pero ¿cuál es? Y aquí es donde viene la reflexión más importante, porque diversas investigaciones señalan variables diferentes para poder encontrar un patrón de distribución respecto al comportamiento del consumo de agua. O bien puede ser porque tiene relación con cómo hay una distribución espacial de ingresos de los hogares o cuestiones de la ubicación urbana con servicios completos para una región de la ciudad y en otros no tanto. Podemos jugar con varias variables para poder intentar asociar nuestro comportamiento del consumo de agua respecto a la variable que consideremos que más podría explicar, porque en el fondo está una cuestión de explicación. ¿Qué es lo que explica que los hogares tengan un patrón de distribución determinado y no otro, ¿no? En este caso, en este primer avance que tenemos, ya tenemos otras variables relacionadas, como por ejemplo, las cuestiones de densidad de población, ¿no? Cuando corremos el mapa de la densidad de población de toda la ciudad, que varía según sea la región, y el consumo de agua, pues no nos dio un buen resultado. Y así hemos seguido probando con otras variables, en donde una de las cuestiones fundamentales es que las variables estén georreferenciadas. Si no está georreferenciada la variable, pues no podemos hacer el análisis. Bueno, en este caso,
les presento el resultado respecto a lo que tiene que ver con la relación con el índice de marginación urbana. El índice de marginación urbana, que ya les había comentado, se basa en su análisis 10 indicadores de exclusión socioeconómica que reflejan la intensidad de las carencias de la población en 4 grupos de clasificación de variables: el nivel de educación, el acceso a la salud, condiciones de la vivienda y disponibilidad de bienes. Y bueno, lo que da por resultado de este índice compuesto, que la verdad cuesta bastante trabajo elaborarlo, y que el mismo Coneval, por ejemplo, ahora que hace con el último censo, cuando nos mapea cómo está el país respecto a condiciones de pobreza, que está muy relacionada al índice de marginación, pues toma en cuenta también diversas variables, ¿verdad? Y una de las conclusiones que hace el Coneval con cómo procesa la información a partir del censo, pues nos está reportando un incremento de la pobreza en México de manera increíble, ¿no? Bueno, es un poco en esta lógica que se hace el índice de marginación urbana. Y bueno, el resultado que tenemos, y bueno, antes, el ingreso familiar, obviamente es una de las variables que está jugando de manera importante, dándole un peso muy importante al índice de marginación en el conjunto de las variables que se están considerando. Y que como ya vimos en la gráfica de la distribución con la que iniciamos, el consumo de agua está muy ligado al nivel del ingreso familiar. Entonces, bueno, esta es una justificación de que funcionaría bien el índice de marginación urbana. Como ven aquí, esto es el mapeo de la ciudad según su índice de marginación urbana. Los colores café y rojo, el color café, como lo pueden ver, está pues más hacia la parte sur de la ciudad. No sé si alcancen a ver, pero está en zonas de Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco, Milpalta y Tlalpan. Son zonas calificadas como con un nivel de marginación muy alto. Luego, las rojas, el índice de marginación es alto y que va relacionado a que son zonas que tienen problemas con el suministro de los servicios básicos, ¿no? Agua, drenaje, luz, transporte, basura, etcétera, etcétera. Y bueno, vean cómo la zona amarilla tiene bajos índices de marginación y está ligado a, pues son regiones que tienen buena infraestructura, ¿sí? En todos los servicios que acabo de mencionar, y que es de las zonas más atendidas por el gobierno de la ciudad con respecto al conjunto que está con menores índices, con índices de marginación más altos, que obviamente está mostrando carencias de muchas cosas, ¿no? Bueno, este es el resultado de mapear el índice de marginación, y esto, bueno, es datos y Coneval. Bueno, ¿cuál es el índice, el patrón espacial del índice de marginación? Fíjense, bueno, más bien aquí, es alto el comportamiento del índice de marginación, es altísimo relacionado a la misma variable. No presenté el mapa aquí, digo el resultado aquí, pero lo que sí hicimos es contestar la pregunta que se hizo antes, que es ¿qué tan relacionado está el consumo de agua, que está en el eje de las X, el consumo per cápita de agua,
y el índice de marginación urbana, que está en el eje de las 10. El resultado que nos da es que hay una tendencia, si ven, están bien distribuidos, hay situaciones bien diversas en la ciudad que salen fuera de la tendencia, pero el resultado global dicen que sí hay cierta tendencia. Nos da un índice de correlación de menos 0.123, que para hacer una relación de variable espacial se considera buena. Entonces nos está diciendo, sí hay una relación entre tu consumo de agua y el índice de marginación urbana, ¿sí? Y bueno, aquí estamos confirmando que vamos a tener, digamos, comportamientos muy relacionados entre estas dos variables cuando tengamos la distribución. Bueno, también se mide que la bondad del indicador es buena. Y luego pasamos a un índice de LISA, se llama, que nos va a permitir identificar las regiones en donde existe una alta correlación entre el índice de marginación y el consumo per cápita de agua. Lo que no aparece, que está desdibujado, son viviendas en donde no es tan clara la relación entre ambas variables, pero lo que sí destaca el índice de LISA son en qué lugares se observa una relación muy alta entre índice de marginación urbana y su respectivo consumo de agua. Por ejemplo, lo que aquí nos interesa resaltar es el color lila que se ve. El color lila nos está diciendo, allí hay viviendas que tienen un bajo consumo de agua y un alto índice de marginación de los lugares, ¿sí? Y pueden observar que está bien identificado cómo los consumos bajos pues están en la zona de mayor marginación. Y el lado opuesto es el color rosado, en donde nos dicen, a ver, qué regiones, qué viviendas tienen un alto consumo de agua y el índice de marginación es el más bajo que se encuentra en la ciudad. Y lo tenemos asociado a esa zona céntrica hacia el norte de la ciudad. Y bueno, ahí podemos encontrar que existe cierto comportamiento sistemático, que eso es interesante, entre que es factible encontrar bajos consumos de agua en lugares muy marginados. Y que todos sabemos que esto, pues, la cotidianidad nos lo indica, pero bueno, aquí se está probando de manera estadística. El mismo ejercicio que se vio arriba, se quisiera poder realizar sin índices, ¿no? Simplemente con una identificación visual. Este es el resultado que tendríamos si pretendemos hacerlo solo visualmente. Se observan que los lugares amarillos están más en zonas rojas, el azul está también en zona roja, pero es difícil identificar un patrón de distribución espacial visualmente. Un poco lo que se quiere resaltar aquí. En ese sentido, la herramienta que estamos utilizando permite ser más contundente que irnos solo con la pura evaluación visual.
El último punto, si nos ponemos a identificar dónde son los lugares con mayor vulnerabilidad, en que enfrentan gravísimos problemas para satisfacer sus necesidades de agua, pues ya sabemos que son en la zona de marginación muy alta. Identificamos que se encuentran estas zonas en Iztapalapa, en la periferia de la zona este, en Milpalta, en la periferia de la zona sureste, quiere decir, no está en toda la alcaldía, está en ciertas regiones de las alcaldías. En la Magdalena Contreras, en la periferia de la zona suroeste de Magdalena Contreras, en Azcapotzalco, en la periferia de la zona noroeste, y en Tlalpan, en la periferia de la zona sur, que son como los puntos calientes que le llaman, ¿sí? Donde el problema es como más acuciante. Y bueno, pues podemos describir cuál es la situación de esa zona en cada alcaldía. Y bueno, lo que nos indica, por ejemplo, que Iztapalapa pues es como la de más graves problemas, ¿no? Se encuentran los hogares donde viven con 16 litros de agua al día por persona. Milpalta también con problemas. Podemos identificar de manera más puntual el problema de cada zona. Todo esto va a depender mucho de la información que tengamos, ¿sí? Y ya para cerrar, creo que ya estoy en el tiempo, ¿verdad, Miguel? Pues mira, vamos bien. Si quieres, porque empezamos un poco retardados, pero si quieres ir cerrando, adelante y ahorita vamos planteando algunos comentarios y preguntas. Adelante. Ok. Sí. De manera global podríamos decir que los resultados que hemos visualizado es que sí podemos ser claros en afirmar que la Ciudad de México se enfrenta a una gran desigualdad en el consumo de agua que hacen las familias, ¿sí? El 20% de las familias de menores ingresos consumen solo el 7% del agua del consumo total, ¿no? En contraste, los hogares de mayores ingresos consumen el 42%, 6 veces más que el primer grupo. El índice de Moran nos indica que existe un patrón de distribución espacial, que hay una altísima relación entre el índice de marginación del área de la ciudad, donde está ubicada las viviendas, y su consumo de hogar, ¿no? ¿Lo que quiere decir? Que bueno, pues si uno tiene que vivir en una zona muy en la periferia, en las zonas marginadas, pues va a enfrentar problemas de agua casi con toda seguridad, ¿no? Y a la inversa, ¿no? Si yo me voy a una zona con toda la infraestructura, con un índice de marginación pues bajo, yo podría decir que no, potencialmente tengo la probabilidad de no enfrentar un problema de suministro de agua. Y bueno, también otra cosa que se encontró es la idea esta de cómo va creciendo la ciudad, ¿no? En la periferia de la ciudad, a medida que son los asentamientos irregulares, pues en la periferia es donde existe problemas para el suministro de toda la infraestructura hídrica que se tiene que hacer para suministrarles de agua, pues que va muy rezagado el crecimiento de la población,
respecto a la capacidad que tiene el gobierno de generar infraestructura hídrica, que sabemos que es costosa. Amén de ver de dónde proviene el agua, que es otra cosa que ya tenemos nosotros resultados muy interesantes, como depende de su fuente de suministro la probabilidad de que se pueda tener más o menos agua, ¿sí? En la periferia de la ciudad, el sistema Cutzamala, más hablando hacia la zona sur, pues es bien difícil que llegue, ya no llega agua prácticamente del Cutzamala, que viene de fuera, y la explotación del agua subterránea ha sido tan grande que ya es bien difícil encontrar agua extraída de pozos para abastecer a la población. Entonces, pues esas zonas tienen también un problema de dónde extraer el agua para dárselas, aunque se tuviera dinero para la infraestructura, ¿verdad? Entonces, pues ahí el problema es bastante más fuerte, ¿sí? Y bueno, lo que decíamos, en qué zonas está ubicada las zonas más vulnerables, ya comentamos, en qué regiones, qué delegaciones se encuentra el problema. Y bueno, una reflexión global es que encontramos pues bastantes hogares que tienen un consumo per cápita por debajo del estándar recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que son los 100 litros per cápita al día. Y tenemos también la reflexión de que el gobierno de la ciudad recomienda 196 litros por persona al día. Y bueno, lo recomiendan, pero no lo cumplen, ¿ya? Es una reflexión de qué pasa con las administraciones que se ponen metas que ni siquiera pretenden alcanzar. Y bueno, la última idea de que en la Constitución de la Ciudad de México se dice que toda persona tiene el derecho humano a ser dotado de agua para poder tener las condiciones básicas de subsistencia. Igual, ¿no? Lo dice su Constitución, se aprueba todo lo que ustedes tienen, pero no se cumple. Entonces, bueno, hay una asignatura pendiente, pues grande para el gobierno de esta ciudad. Y bueno, también el problema de la desigualdad en el consumo de agua en el país también es otro problema que, por cierto, estamos abordando nosotros, sea a nivel rural urbano, sea a nivel de las mismas ciudades, tienen problemas muy parecidos y problemas regionales. Entonces, en términos de la calificación a los gobiernos, de qué tanta atención han puesto al problema de el suministro de agua a la población mexicana, pues vemos que es muy desigual, ¿sí? O sea, han cumplido con cierta población y no con otra. Y esta variable es una variable importantísima en la explicación de la pobreza de este país. Bueno, con esto yo termino. Gracias por su atención. Espero hayan comprendido las ideas. Bueno, muchas gracias, doctora Lilia Rodríguez Tapia. Le agradecemos su presentación, muy interesante y además un tema bastante sensible, y dado el panorama también nacional sobre la ley de aguas, y bueno, qué decir desde las pasadas 2 décadas, que va todo este siglo XX, sobre las llamadas guerras del agua, que de por sí son un tema bastante amplio. Bueno, yo quisiera, antes de pasar a algunas preguntas,
hay algunas preguntas en las redes sociales y que nos puedan ir apoyando nuestros colaboradores, ayudantes sobre el apoyo logístico. Si hay alguna pregunta, bueno, pues la vamos poniendo, pero no sé si previamente el profesor Jorge Ludlow, que está aquí presente con nosotros, así como ya egresados de la licenciatura y que además han participado en la especialización de Economía y Gestión y Estudios del Agua, quisieran comentar algo o preguntar algo. Profesor Jorge Ludlow. Hola, muy buenas tardes, Lilia. Muy interesante plática, y dado de que se va a acabar el agua, esto va a irse agudizando en forma muy grave y va a ser un problema muy serio, puesto que si no tenemos agua todos los días, los problemas se multiplican. Vamos a estar como están en Sudáfrica, ¿no? Está terrible eso. Yo tengo dos preguntas. Una por el lado de las familias. El crecimiento de la ciudad, ¿cómo se observa? Hay datos que la ciudad crece donde hay agua y donde no hay agua no crece, o es al revés, donde no hay agua son zonas muy baratas y resulta que crece más rápido. Bueno, mira. Y la segunda pregunta, la segunda y última pregunta es, ¿no hay un análisis o algo similar entre, no de familias, sino de empresas? Tengo entendido que las empresas consumen, pero terriblemente agua. Ok, bueno, respecto a la primera pregunta, mira, existen muchísimos estudios de cómo va creciendo la ciudad. Y la ciudad, pues, va creciendo en las periferias, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, estamos hablando de la periferia de la Ciudad de México, ¿no? Pero incluso cuando hablamos ya de la mancha urbana, cuando ya hablamos de Estado de México y otros municipios, y bueno, y todo lo conurbado, pues vemos que la realidad nos dice que la gente que se va incorporando, pues busca el lugar posible para ellos, ¿no? Que es las zonas más baratas, como dices tú, y sin servicios suficientes para vivir. Así está creciendo la ciudad, y esto es una presión fuertísima para todos los servicios que da la ciudad. Pero una fundamental que todos sabemos que es la presión más alta es el agua, ¿sí? Y por eso vemos pues constantes movimientos en diversas áreas de la ciudad, pues haciendo marchas y todo lo que ustedes quieran porque no tienen agua, ¿no? Ahorita noto que el problema, y eso es para otra cosa, el problema de el tandeo, ¿no? Porque el agua, como se maneja, es que la ciudad direcciona hacia dónde hay agua continua y hacia dónde hay agua que les llega de vez en cuando, considerando muchas variables ellos, ¿no? Pero pues el resultado es que hay zonas que no les llega el agua y bueno, el problema que tiene el gobierno de la ciudad y en particular quien opera, que es el sistema de aguas de la Ciudad de México, es una presión fuertísima. Requiere dos cosas, ¿no? Dinero y agua. Entonces, aquí lo gravísimo de todo es que no es solo un problema de dinero, es un problema del recurso, ¿sí? En este sentido, pues, bueno, por otro lado, la ciudad ha disminuido su crecimiento, ¿no? No tenemos una tasa de crecimiento poblacional tan alta, ¿sí? Ha bajado. Eso quiere decir que, bueno, que ha habido un poco una estabilización en términos de la población en la ciudad. Porque hay, bueno, todos los urbanistas saben toda la reconfiguración que ha habido en la misma ciudad, en donde muchas zonas que eran fábricas
se están volviendo zonas habitacionales, las fábricas, ha habido un proceso de reconfiguración, de salida de la industria, se está volviendo una ciudad de servicios. Y bueno, se están construyendo más viviendas, se están admitiendo construcción de grandes complejos habitacionales, pero sin una verdadera reflexión de que si va a haber agua suficiente para esos complejos, ¿no? Sabemos de historias, sobre todo en el Estado de México, que tienen una problemática muy similar, en donde hay zonas habitacionales abandonadas, porque no tienen agua, así. Gente en la casa, pero se van porque no hay agua, ¿no? Entonces, bueno, sí, digamos, el crecimiento urbano está muy ligado a condiciones de pobreza, de posibilidades de la gente de tener que irse a donde sea. Ya no nos dice la lógica, Jorge, de que me voy donde hay agua, ¿no? Yo me voy cerquita de donde esté el agua, ¿no? Sería, porque es fundamental. Está aquí la lógica de me voy a donde me puedo ir. Y otros estudios que también tenemos nosotros es cómo la población, tenemos un estudio que habla de la disponibilidad a pagar de las personas respecto al agua que reciben. Y las zonas más pobres tienen la más alta disponibilidad a pagar un agua que les llegue a su casa, segura, aunque sea carísima respecto a lo que se paga hoy, pues porque realmente gastan muchísimo en agua, porque lo hacen por formas informales. Tiene que comprar pipas, tiene que comprar agua embotellada, y su cotidianidad es que su consumo de agua les lleva una parte alta de su ingreso. ¿Sí? Ahora, respecto a la pregunta de las industrias, nosotros tenemos estudios sobre el consumo industrial del agua y pues mira, sí hemos encontrado que en la ciudad pues hay empresas intensivas en el uso del agua. Sí, sí es cierto. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, en el caso de la industria papelera, está saliendo de la ciudad. Bueno, ya salió prácticamente de la ciudad. Pero son las industrias que más han hecho por reciclar el agua. Es decir, buscan, sí extraen el agua, pero le dan muchas vueltas a esa misma cantidad de agua. ¿Sí? La presión que tiene la industria por hacer un uso mejor del agua es muy grande. Y bueno, hay industrias que van en la punta, pero sí hay otras industrias que no, que realmente desperdician el agua, ¿no? Pero sería muy interesante un estudio georreferenciado, que eso sí no tenemos. Tenemos los estudios de manera global, con regresiones así que dan resultados globales, pero no las tenemos ubicadas. Y cuando hablamos de un problema, por ejemplo, de recursos naturales, en este caso hídrico, el tener la georreferenciación nos da otra lectura de los datos. ¿Sí? Entonces, buena idea la que nos da Jorge. Gracias. Lilia, aquí hay dos personas presentes, en los asistentes aquí en la sesión, que además conoces, que quisieran preguntar, dos, y una más que ya está prácticamente egresando a la licenciatura, y quisiera darles la palabra, en primer lugar, a María Dolores Pichardo, y si nos permites, Lilia, que planteen este conjunto de preguntas y podrías darles respuesta a comentar con ellos, ¿no? ¿Te parece? Ok, me parece muy bien. Bueno, aquí está esta María Dolores Pichardo. Adelante. Hola, María. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctora. Primero, pues felicitar por tan brillante exposición y muy ilustrador cómo es que se da la desigualdad, ¿verdad?, del agua en la ciudad. Pero a mí me gustaría que ya se lo planteé, creo, escrito, saber su opinión o algún comentario sobre estos hallazgos y si le dio alguna, digamos,
apertura para saber sobre la participación femenina en los procesos de la toma de decisiones de la gestión de los recursos hídricos, ya que pues vemos que ahí hay una subordinación de género, ¿verdad? Son las mujeres las que más sufren la cuestión del agua, las que más administran el agua dentro de los hogares, sobre todo de los más que se encuentran con índices de marginalidad muy alta. Sin embargo, son las que menos pueden, digamos, exigir u opinar. Me gustaría mucho conocer sus impresiones, doctora. Gracias. Muchas gracias, doctor. Lilia, no sé si quieras, podemos recoger 3 preguntas, ¿sí? Para que podamos ir. Porque también hay preguntas por las redes sociales que quieren saber tu opinión. Entonces, valdría la pena que luego recojamos algunas y así vemos coincidencias. Mira, también está Alba Zabaleta que quiere preguntarnos algo. Bueno, a ti. Adelante, Alba. Hola, doctora, buenas. Hola, Alba. En este contexto de cambio climático que estamos viviendo, justamente la semana la semana pasada ha sido muy relevante, ¿no? Estamos así como ya nos alcanzó el cambio climático. En este contexto, ¿cómo garantizar el derecho universal al agua? En la Ciudad de México, bueno, también en el país. La ciudad ha implementado programas como cosecha de agua, que consiste precisamente en adaptar en domicilios algunos sistemas para captar el agua de lluvia y poder proporcionar el agua que necesita. Sin embargo, no son suficientes. Al mismo tiempo, pues se importa agua, que ya lo mencionaban, se trae agua de otros sistemas, pero surgen estos problemas, como bien lo mencionaba el maestro Miguel Ángel, las pugnas por el agua, estas guerras que son cada vez más frecuentes, ¿no? Le quitas a uno o no le quitas por completo el suministro de agua, pero sí se lo reduces a alguna parte de la población para dársela a otra. Entonces, esta desigualdad que ve que está marcada, pero y al mismo tiempo garantizar ese suministro de agua, ¿no? Ese derecho, es un derecho. Esta es mi pregunta. ¿Cómo lo garantizan en este contexto de cambio climático que tenemos cada vez son más frecuentes? Los eventos hidrometeorológicos extremos, como son las sequías o lluvias extremas, pero no necesariamente en la ciudad, ¿no? Sino en otros espacios del país. Gracias. Ok. Gracias. Si así lo conviene, si lo eliges, Lilia, ¿por qué no ordenamos ahorita estas 2 preguntas y pasamos a las que nos están haciendo, te hacen a través de las redes sociales? ¿Sí? Ok, entonces, bueno, respondo esto de lo que yo considero. Bueno, lo que reflexiona Alba del cambio climático, que uno de los impactos más fuertes es en el ciclo del agua y por lo tanto en el patrón de lluvias y sequías que hay en el mundo y que por ende le pegan a localidades muy específicas, ¿no? Si el impacto que nos toca es hacia sequías, pues tendremos menos agua con cuerpos de agua con menor agua. Este cambio de patrón de la cantidad de agua renovable que se distribuye en regiones, pues sí, cuando nos afecta hacia una reducción de la cantidad de agua que se capta en los cuerpos de agua naturales, como son los acuíferos, los ríos, los lagos, que es de donde tomamos el agua. Todo el mundo vive de esa agua. Si tenemos menos cantidad de agua, pues obviamente hay un impacto directo en la cantidad de agua que se le puede suministrar a la población. Y
ya entrando en situaciones más de detalle, cuando hay un problema de la cantidad de agua para abastecer a la población, o cuando es la gestión del agua la que tiene el problema, siempre hay que identificar dónde está la restricción al problema que enfrenta la población, ¿sí? En el caso de la Ciudad de México dije que había los dos, por eso el problema es muy complicado, ¿sí? Hay problemas de dotación de agua para toda la población en conjunto, y hay muchos problemas de cómo se gestiona el agua. Cuando hablamos de inequidad en el consumo del agua, uno puede plantearse pues soluciones de diverso tipo, y aquí es donde entra las decisiones de gobierno, ¿no? Y rápidamente, nada más yo pondría un ejemplo. Una de las cosas que caracteriza al agua en la ciudad es que el agua es barata, ¿sí? Entonces, sé que el gobierno está haciendo algo por subir la tarifa para que genere más ingresos al organismo operador. Si esto lo hace por zonas que tienen el poder adquisitivo, bueno, suena razonable, porque alguien, y esta es una conclusión que sacamos de un artículo que publicamos nosotros, con Daniel Rebollo y otros profesores, en donde veíamos hacia dónde se ve el subsidio del gobierno al agua, porque el agua está subsidiadísima. Pues resulta que el subsidio se va más a los hogares de ingresos más altos que a de los ingresos más bajos. Ahí hay un problema fuertísimo, ¿no? Que lo puede resolver el gobierno de la ciudad con un cambio de tarifa. Yo sé que es un problema político muy fuerte, pero hay una cosa pendiente ahí. Pero este tipo de cositas que le estoy manejando, de alguna manera da dinero para llevarle agua a zonas más pobres, y sobre todo, pues plantear cuestiones sobre la eficiencia del consumidor en el uso del agua. No hemos hablado de eso. En la ciudad, ¿qué tanto cuida la gente el agua? Estoy consciente que ha cambiado mucho la cultura, pero hay mucha gente que no tiene nociones de los problemas que hay y desperdicia agua terriblemente. Pero también por otro lado hay un organismo operador que no controla las fugas. Entonces, vean los problemas de gestión terribles por parte de quien suministra, que sabe que el agua es escasa y no atiende las fugas, ¿no? Y por otro lado, los mismos hogares que saben que el agua es barata, si les llega suficiente a su casa, la gastan indiscriminadamente. Entonces, hay opciones para buscar mayor equidad en la distribución del agua en la ciudad. Todavía hay opciones. Y no plantearse, bueno, más bien plantearse seriamente que si la sociedad se organiza y demanda que su derecho al agua debe ser cumplido, esto significa una presión fuertísima para un gobierno, pero depende de la organización de colonias, barrios, lo que sea, en términos de qué tanto presiones para lograr que haya zonas que si definitivamente no tienen agua, pues se solucione de alguna manera el problema. Y esto implica recursos, y puede haber una política para obtener recursos para poder llevarlos hacia esta zona, ¿sí? El llegar a guerras por el agua, pues en casos extremos como estamos planteando de cambio de patrones, si hay conflictos por el agua entre pueblos, ahorita está el problema de
de la presa El Zapotillo, ¿no? En donde no les están dando agua para que se vaya a León, Guanajuato, ¿no? Y ahí hay un problema entre instancias, no le llamaría yo guerra, pero si no se soluciona, podría llegar a problemas mayores, porque es no dotar de agua a una ciudad. Bueno, había acuerdos, no sé qué, pero si tenían, esta lucha que tienen es jurídica, ¿no? Es con Obrador, ¿no? Hay conflictos latentes por el recurso agua en México, ¿sí? Entonces, sí, el problema se está volviendo un problema muy importante con potenciales situaciones de conflicto si no se toca este tema de manera seria, porque quiero decir que este gobierno redujo el presupuesto del agua a nivel nacional de manera catastrófica. Entonces, ¿de dónde van a todos los organismos operadores a funcionar para administrar si no tienen los recursos necesarios? Los quita de Conagua y los manda a yo no sé dónde, pero el resultado es que más les hace más mal a la población. No ayudar a esto que yo decía que era el elemento que explica una parte importantísima de la pobreza extrema y la marginación. Si al menos se les dota de agua a estos sectores, se les está dando un piso para tener condiciones para vivir mejor, porque tienen los recursos básicos. Y me voy a lo que planteaba Dolores, rapidísimamente. Hay muchos estudios a nivel del mundo, sobre todo cuando hablamos de zonas rurales, en donde la gente tiene que acarrear el agua de la fuente de agua, o en el caso de que esté portando el agua, quien más se preocupa por captar el agua cuando llega es la mujer. La carga que tiene el problema de garantizar agua en las familias se ha probado que recae más en las mujeres, y por lo tanto, pues sí, es interesante estudiar cómo en el caso de los problemas hídricos a nivel de agua de uso doméstico, la mujer tiene un rol importantísimo, ¿no? Tanto en horas de trabajo como en buscar las formas de garantizar que su familia tenga al menos agua en su casa, ¿sí? Entonces, bueno, Dolores, pues das una idea muy interesante para meter esta variable, sobre todo en las encuestas, porque cuando tenemos las encuestas tenemos identificado quién es el jefe del hogar, y de ahí se pueden hacer unas relaciones interesantes para ver cómo viven las familias donde la mujer es jefa de hogar y cómo soluciona sus problemas hídricos. Entonces, bueno, potencialmente creo que sí, habría que hacerlo, y espero en algún momento podamos abordar este problema. Y lo último, que es una preocupación también de nosotros, ¿sí? De los que estudiamos el tema, los desarrollos inmobiliarios. Se autorizan grandes desarrollos inmobiliarios en terrenos donde antes había bodegas, fábricas, que son terrenos muy grandes, que los negocios deciden salir ya de la ciudad y se convierten en desarrollos inmobiliarios. La intensidad en el uso del agua de un desarrollo inmobiliario es altísima. Pueden entrar cientos o hasta miles de familias, que significa un volumen de agua que altera totalmente el suministro de la zona colindante. Entonces, hay externalidades muy importantes en el desarrollo inmobiliario a la población aledaña. Y sabemos de casos donde
la población se organiza tanto que impiden el desarrollo inmobiliario. Y tenemos casos donde la población se organiza y de todas maneras hacen el desarrollo inmobiliario. Esto, pues, es un problema de la gestión de la ciudad y de los gobiernos, y pues no solo los del agua, sino todos los que ven las cuestiones urbanas, compartimos esta preocupación, porque sí es un problema real. Si vemos que el agua es un problema para el suministro público, pues aceptar estas apariciones masivas de demanda de agua en zonas donde presentan escasez, pues sí es preocupante. Ok. Muchas gracias, muchas gracias. Hay otras preguntas que, bueno, ya estaba yo leyendo. En términos de, alguien pregunta cosas parecidas, pero si este tipo de estudios se han hecho alrededor de la colindancia de la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Y si, ¿qué tipo de política, supongo, política pública, se debería de echar a andar como para resarcir los daños? Pensando en un horizonte temporal, la persona plantea de corto y mediano y largo plazo. Es decir, ¿qué se tendría que hacer, por ejemplo, ¿no? Otra pregunta, bueno, ya sobre los desarrollos inmobiliarios que mencionaban en Coacalco, que ha generado estrés hídrico en las colonias colindantes, que lo acaba de mencionar. Aquí hay una pregunta que dice que si, bueno, es una opinión más que de actuar político y yo creo que ético y moral. Una pregunta dice, su opinión sobre la participación femenina en los procesos de gestión del agua, que ya también lo había mencionado, pero si lo quiere retomar. Y bueno, por el momento, profesora, básicamente es la propuesta. ¿Qué soluciones tendría que plantearse, supongo, la estructura política a corto, mediano y largo plazos como para que se pueda resarcir el daño? Si es que se puede resarcir, porque hace rato Alba Zabaleta nos mencionaba sobre los efectos del cambio climático que ya nos ha llegado prácticamente al cuello y esperamos que no nos tape. Pero bueno, ¿cuáles serían digamos, las posibilidades de generar alternancia, formas alternas, de acuerdo a lo que pregunta? Bueno, pues realmente el conjunto de preguntas es una reflexión global de los problemas hídricos que enfrentamos, porque yo quiero comentarles que el agua es un recurso en donde uno de los usos es el uso público urbano, de donde toma agua los hogares, pero también del uso público urbano un poco va a negocios, ¿sí? Comercios, hoteles, entonces el suministro público, ahorita estamos tratando lo que tiene que ver con hogares, pero también tiene otros destinos. Pero está el uso industrial, del que comentaba Jorge Ludlow, está el uso agrícola, ¿sí? Y hay un uso también que tiene que ver con la cantidad de agua que debe existir en los ríos o en los lagos para que los lagos y ríos puedan seguir subsistiendo. Ahorita se me fue la palabra, pero tiene que ver con el uso ambiental del mismo recurso que debemos garantizar. Y ahorita que estamos hablando, todos queremos agua. No, pero la cantidad de agua que yo extraigo de un río tiene una regla. Yo no puedo sacar todo. Tengo que dejar una cantidad para que el recurso se mantenga.
en presas, en lagos, en el acuífero, ¿sí? Ese uso ambiental, esa es la palabra, el uso ambiental del agua, alguien la tiene que defender, ¿no? El humano no tiene que llevarse todo el agua del acuífero, ni todo el agua del río. Hay que dejar para mantener el mismo recurso una cantidad. Sobre eso ya hay reglas y normas en México y en el mundo. ¿Cuánto puedo retirar del cuerpo de agua? ¿La cumplen? No la cumplen todos los lugares. No importa, yo saco y si muere el lago y si muere el río. Entonces, todos estos usos que yo les estoy comentando, el agua debe garantizar todos estos usos. El que la industria siga funcionando debe tener que tener agua de donde tomar. Y si no tiene agua, pues no puede producir, ¿no? Es lo que requiere, porque es un uso muy importante. El agricultor, que es el usuario más intensivo de agua, los agricultores, sin agua no pueden producir. Pues usan gran cantidad de agua en la agricultura, ¿sí? Y luego está el uso urbano, público urbano, y de eso una parte es el uso doméstico. Entonces, gestionar el agua en todos estos ámbitos, evidentemente, es un problema grande y fuerte, ¿no? ¿Cómo lograr? Si estamos pensando en escenarios de corto, largo y mediano plazo, una de las cuestiones es que ante el cambio climático, y esta es la cuestión de más largo plazo, ¿cómo lograr que el cambio climático no me altere tanto la temperatura de la Tierra y por lo tanto afecte el patrón hidrológico del agua, el ciclo hidrológico del agua? Todo el mundo está preocupado en eso, ¿no? No solo los mexicanos, los chinos, norteamericanos. Bueno, esa es una tarea del mundo. O sea, es como dicen, son medidas de ya para ver resultados en lo inmediato y no catástrofe, ¿no? Las políticas relacionadas con el cambio climático, para que no avancen, son medidas para garantizar la existencia de agua en el mundo. Todos preocupados, sí. Por allí es una política, ¿no? Pero no sirve de nada, pensando en el cambio climático, que solo un país haga una cosa si no lo hacen todos. Eso también que quede claro, ¿sí? Ahora, ya en concreto, en cada gobierno, pues a nivel federal, le toca en este caso a Conagua, determinar los lineamientos y los usos. Y bueno, Conagua tiene muchísimas medidas que hace respecto a cómo usar el agua en la agricultura. Es quien da los permisos de cuánta agua extraigo, sea para los agricultores, por el uso público urbano, le da el permiso a los municipios de las ciudades de cuánta agua tomar. El manejo de derechos de agua es de jurisdicción federal y ahí tenemos un instrumento importantísimo. Pero, obviamente, el manejo de derechos de agua está todo reglamentado, implica una buena revisión, ¿sí? Y ya más en concreto, hablando de la política de cada organismo operador, que es como SACMEX en la Ciudad de México, ¿qué hace y cómo administra el agua? SACMEX tiene que ver con Conagua para ver cuánta agua le da. Ya que le da el agua, el SACMEX sabe cómo lo distribuye en la ciudad. Tiene que negociar con agua, porque con agua le vende el agua, no se la regala. SACMEX tiene que pagarle a Conagua. Y
SACMES a la vez se la vende al consumidor. Bueno, ¿cómo se maneja en esto? Es todo un tema que nosotros hemos abordado y vamos a abordar con mayor detalle, es cómo funcionan los organismos operadores de suministro público urbano en el país. Porque hay organismos operadores más eficientes y menos eficientes. El de la Ciudad de México es muy ineficiente, ¿sí? Tenemos casos muy interesantes como el caso de el que maneja el agua en Monterrey. Monterrey, pues saben ustedes, es escasa el agua, ¿sí? Bueno, Monterrey recicla, más bien trata gran cantidad del agua y la trata bien, quiere decir la limpia para llevarlo de nuevo a los ríos, ¿sí? Como es muy escasa el agua, ese organismo operador, pues es uno de los mejores del país. La cobra bien, da buen servicio, tiene una cobertura altísima de la población, tiene continuidad. Hay organismos operadores que operan mejor que otros. Uno que debe exigirle a los organismos operadores ineficientes, pues que operen bien, ¿sí? Y eso es la gestión, cómo gestionan el agua. Entonces tenemos casos exitosos y tenemos casos desastrosos y que tenemos casos intermedios, ¿sí? En esto tiene que ver muchos aspectos, por eso nosotros siempre decimos que estos trabajos son multidisciplinarios, ¿sí? Tiene que ver en cuestiones técnicas, por ejemplo, porque hay fugas, ¿no? El problema de las fugas es un problema técnico dificilísimo, ¿no? Porque tenemos en la Ciudad de México unos tubos muy viejos. ¿Cómo cambiar la tubería en medio de una zona urbana? Es complicadísimo y costosísimo, ¿sí? Lo mismo con el drenaje, ¿no? Es la tubería muy vieja. Entonces, cada lugar enfrenta desafíos diferentes. Y por eso necesitamos gente preparada en el tema para que pueda abordar los problemas múltiples que hay en todo el país, ¿sí? El problema de las presas, por ejemplo, es un problema muy interesante porque el agua, si no se capta, pues no tenemos agua para suministrarle a ciudades, ¿sí? Entonces, ¿dónde hacer presas? ¿Con qué características? ¿Cómo llevarlas a zonas determinadas? ¿Cuándo sí conviene una presa? ¿Cuándo no? Son problemas técnicos, y afortunadamente tenemos muchos. Ahí lo que se requiere es dinero. Bueno, y también la presa, si es para servicio hidroeléctrico, que eso me faltó también, el uso del agua para producir energía eléctrica, también es otro uso, ¿sí? Se le dé el derecho a la Comisión Federal de Electricidad a usar el agua para producir la energía. Entonces, como ven, el agua, para administrarla, es amplísimo los efectos y los factores alrededor del cual hay que pensar. Y bueno, entre más gente participe en todos los aspectos, pues, de tecnología, de uso eficiente del agua en los hogares y en las industrias, que se está dando, ¿eh? Cada vez las lavadoras son más eficientes, los baños son más eficientes, las regadoras son más eficientes. Todo esto coadyuva a tener un manejo más eficiente y sustentable del agua. Pero definitivamente estamos muy lejos. Y cuando hablamos de políticas de corto, mediano y largo plazo, pues
no puede ser tan general, depende de dónde estemos reflexionando. En el caso de la ciudad, pues la verdad que son tantos los problemas que es bien difícil ver por dónde plantear las primeras medidas, ¿no? Pero las que evidentemente están demandadas por atenderse es el problema de las fugas. El 40% del agua que se trae se pierde en fugas. Fíjense, con solo ese 40% de que no se perdiera, lo que haríamos para dotar de agua a los hogares. Entonces, habría que pensar en concretito en qué problemas me estoy refiriendo. Puedo hablar de una colonia, puedo hablar de toda la ciudad. Como decían ahí, estudios alrededor de la ciudad, sí hay, sí, porque compartimos muchos problemas parecidos con el Estado de México. Y así podemos encontrar una gama de situaciones, de problemas, pues muy interesantes y muy importantes a la población. Ya además anotaría, por ejemplo, una cuestión importante. En la zona sur de México hay abundancia de agua, ¿sí? Pero tenemos problemas de suministro de agua a los hogares. ¿Cuál es el problema ahí? El problema no es el recurso, ¿sí? ¿Qué pasa? Que los hogares que viven rodeados de agua no tengan agua con tubería a sus casas. Entonces, como ven, aquí son niveles diversos que responden a todo tipo de situaciones, ¿no? Que es desde un problema de cómo se gestiona el agua, cuántos recursos tiene, qué importancia tiene este aspecto en México o en un estado o en una población. Pero el resultado repetitivo que observamos, vamos a sacar un libro sobre desigualdad del agua en México y encontramos una constante. Los más pobres son los que no tienen agua. Si en un pueblo, en una ciudad, donde quiera, ¿sí? Entonces, creo que quien diga, me interesa que los pobres dejen de ser, un tema que debería poner en primer lugar es garantizarles agua entubada de calidad en los hogares, en vez de andar gastando en otras cosas, ¿sí? Entonces, bueno, yo con esto creo que más o menos, no puedo ser tan específica, yo doy una opinión general porque pues Sí. esto es muy complicado. Sí, sí, y finalmente cumplimos el ejercicio de transmitir, difundir el conocimiento. Sin duda alguna, profesora, conocemos su labor de investigación y particularmente sobre el tema, además de, como lo dijimos, su participación en la especialización de estudios de economía. En economía y gestión del agua. Gestión del agua. Pero pues ahí está al alcance las direcciones electrónicas a través del Departamento de Economía, la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, pues está abierta el contacto. Quisiera que continuáramos la discusión y el intercambio de ideas. Solamente quisiera hacer mención de las últimas dos preguntas, pero que ya las ha contestado realmente, pero quisiera mencionarlas solamente en términos de que sí, hay análisis de correlación en términos de consumo y escasez de agua con regulación y permisos recientes a la vivienda. Lo había mencionado en términos de... Perdón, no oí bien, ¿puedes repetir? No Sí, oí bien. que si hay análisis de la correlación entre consumo y escasez de agua con regulación y permisos recientes para la vivienda, ¿eh? Entonces, que si hay análisis econométricos, estadísticos, de que si hay hay relaciones o arrojan
resultados en materia de esta disparidad del consumo o el abastecimiento con el crecimiento urbano, como lo estaba mencionando hace rato, con lo de las bodegas, las fábricas, etcétera, ¿no? Pero particularmente si hay análisis estadísticos. Y otra persona plantea que qué tan regulado es el consumo de agua para empresas privadas, como pues, las refresqueras, que ya era una pregunta que también se había mencionado. Que se ha dicho de paso, y eso usted lo sabe, hay empresas que se dedican a esto y que están situadas en la Ciudad de México, en área conurbada, que tienen, yo no sé cómo se encuentren formal y legalmente, pero el uso de pozos de agua directamente para su abastecimiento, y esto lo saben las autoridades y ellos mismos, ¿no? Pero bueno, son muestras de las disparidades y de la desigualdad. Yo cerraría en términos solamente un comentario muy breve en cuanto a la distribución, y me alegra tener en este seminario presentaciones como esta, porque nos hace reflexionar en un sentido diferente de cómo ver el crecimiento y por lo tanto la distribución, no solamente de la riqueza monetaria, sino la distribución de los recursos naturales para el uso de la reproducción humana. Y el agua, el llamado oro negro, el cual, bueno, pues desde hace 70 años México pues está muy condicionado a las necesidades de Estados Unidos. Mucho se podría hablar, y pues no sería en otra ocasión. Yo aprovecharía con estas dos preguntas mi comentario para que nos pueda dar un comentario final de cerrar esta presentación, doctora, y agradecerle mucho su colaboración y su amable atención con nosotros. Ok, bueno, yo trataría de intentar ver el trasfondo de la pregunta sobre escasez. Creo que la economía tiene como base el concepto de dotación limitada de recursos. Cuando uno supone que los recursos son limitados, quiere decir que la sociedad que requiere este recurso tiene que usarlo de la mejor manera. Y es así como introducimos nosotros el tema del agua en la dinámica de la economía. La escasez va a determinar que el consumo pueda ser limitado y no llegue a toda la población, ¿sí? Es como una condición. Sin embargo, también mencioné por allí que había abundancia en el sur y a la vez había escasez de agua en los hogares. Lo que me refiero allí es, si tomo todo el agua que hay, que la naturaleza da, pues hay abundancia. Pero yo parto de cuánta cantidad de agua tengo para poder conducir a los hogares. Y ya acoto a que no es todo el agua, hay determinada cantidad de agua que tiene que ser destinada a los hogares de Tabasco, por ejemplo, ¿sí? Entonces, sí hay muchos estudios que ligan la escasez con el consumo de agua, muchísimos, sobre todo con el enfoque económico, ¿sí? Esto para contestar el comentario. Y otra cosa ligada al uso del agua. Todas las industrias que utilizan agua, por ejemplo, la industria química, la industria refresquera, y también tenemos un artículo nosotros acerca de de los sectores intensivos en el uso del agua en México y en México. Y bueno, encontramos que hay industrias que son grandes
demandantes de agua, como las que les acabo de mencionar. Siempre van ligadas a un derecho de extracción que otorga el gobierno federal, ¿sí? Y el derecho explicita qué volúmenes tiene derecho a extraer cada año. Y debería haber un medidor de cuánta agua sacan. Cierto que hay muchas veces que no hay medidor o no hay supervisor que vaya a ver si están cumpliendo, ¿sí? Pero sí, todo es legal. Todos tienen su derecho. Ahora, ¿puede haber pozos clandestinos? Sí. También lo hacen. Tienen su derecho a un pozo y a lo mejor abren otros pozos, ¿sí? ¿Quién supervisa? Bueno, deben ser los inspectores del gobierno federal, pero ¿cuántos inspectores hay? Y si llegan, que es un problema de México, y caen con que no han cumplido, pues todos sabemos que con una mordida se arregla, ¿sí? Que esa es una constante de este país, desgraciadamente. Pero desde el punto de vista operativo, de que cuentan con toda la legalidad para operar, no tengan duda. Aunque no dudo de que haya algunos que lo puedan hacer clandestinamente, ¿sí? Y bueno, ya para cerrar, yo les diría que el problema de la gestión del agua en el país ha caído durante muchas décadas en manos de ingenieros, hidrólogos, y la verdad que hubo un periodo de dotación de agua muy importante en todo el país, creció mucho. La preocupación era casi, ¿qué tecnología voy a utilizar para llevar el agua? Sea en el pueblo fulano o en la ciudad fulana. Y la dotación de agua empezó a incrementar su cobertura de manera importante. Después se detuvo ese crecimiento. Y en el sexenio de Peña Nieto ya se frenó bastante. Y en este sexenio puedo decirle que prácticamente está detenido, ¿sí? Entonces, reflexionemos de que la política hídrica es tan importante como la política energética, ¿sí? Debe tomarse con mucha seriedad y deben destinarse los recursos porque estamos hablando de un bienestar básico, primario, para la población. Y si bien los ingenieros tuvieron el comando de todo este proceso, cuando todavía esto era obras públicas, tenía otros nombres, las organizaciones las secretarías que administraban esto, actualmente hay mucha apertura para admitir en la gestión a nuevas disciplinas y hay mujeres participando cada vez más en esto, ¿sí? Yo, bueno, ejemplo, ¿verdad? Blanca Jiménez fue directora de Conagua, aunque estuvo un ratito muy corto, pero claro, le tocó una secretaría sin dinero, ¿no? Entonces, con pocas posibilidades para hacer cosas. Entonces, la participación de la mujer es importantísima en estos temas. Ha crecido, nosotros tenemos en la especialidad una experiencia interesante, ha habido bastantes mujeres, esto nos da mucho gusto, y la idea es que cada vez tomen más puestos de control, de decisiones, porque la verdad que sí tenemos más sensibilidad para saber la importancia que tiene este recurso en el bienestar de los hogares, en el bienestar de la población, y en general en el bienestar de todo el país, ¿sí?
Entonces, bueno, pues yo les agradezco mucho su paciencia, pero haya yo sido clara y agradezco sus preguntas, todas muy interesantes, y disculpa si no pude contestar todas. Gracias, No. Miguel, sí, por la oportunidad. Y les agradezco a todos y sobre todo a mi equipo de trabajo con el cual hemos podido abordar temas diferentes. Ya llevamos buen tiempo trabajando en esto y bueno, pues sí hemos generado conjuntos de publicaciones que han tenido cierto impacto y pues nos sentimos muy satisfechos porque es un tema, pues como dicen, muy sensible y muy importante para toda la población. Gracias. Sí. No, doctora, pues muchas gracias. Realmente como colega, como compañero de actividades laborales en nuestro Departamento de Economía, nos da mucho gusto que nos haya acompañado y exponiendo este tema, independientemente de, bueno, que sean un acercamiento. Ahí están, ahí hay elementos provocadores para una discusión académica y para la toma de decisiones en materia de política pública, y también en materia de política económica. Bueno, yo le agradezco mucho a la doctora Lilia Rodríguez Tapia por su tan ilustradora presentación, y nos da más elementos para ir conociendo al respecto y acercarnos al tema. Quiero agradecer también pues, a los colegas que están con nosotros, el profesor Jorge Ludlow, me da mucho gusto que haya estado con nosotros, ¿sí? Y pues a María Dolores Pichardo, Alba Zabaleta, y al equipo de trabajo, Luis Morales y Raúl Niño Rivera, que nos apoyan mucho con esta logística. Bueno, bueno, se me olvida a Michelle Rondero, que ya se desconectó, pero es también una pieza muy importante. Pues yo me despido de todas y todos y ahí se queda la grabación para futuros comentarios.